Buenas tardes, aquí estamos una vez más para compartir con ustedes la palabra de Dios. Vamos a hacer un estudio bíblico a la luz de la palabra que el Señor nos está revelando en esta tarde. Vamos a hablar del espíritu de Jezabel. Vamos a poder entender y a poder percibir cuando ese espíritu lo tenemos frente a nosotros. El espíritu de Jezabel. Hay una característica especial que nosotros lo podemos conocer cuando es manifestado en las personas. Esta característica tiene una introducción en la iglesia. Se ingresa a la iglesia y esta persona se allega a los pastores, a los líderes, a los ministros, para de esa manera introducirse en las debilidades de ellos, en su debilidad más fuerte en ellos. Este espíritu sabe analizarlos, a los líderes, a los pastores, a los maestros. Sabe analizarlos, sabe llegar a ellos. Hay pastores hoy en día que se han dejado dominar por este espíritu, porque entra de una manera muy sutil a la vida de ellos para poder estudiarlos, para darse cuenta cuál es la debilidad en ellos, y se allega el carácter a la debilidad en su carácter y se introduce al ministerio de ellos, sea un líder, un maestro, un evangelista de la iglesia, de la cabeza principal de la iglesia. Ahora, el Señor nos habla en Filipenses 1:28. El Señor nos habla en Filipenses 1:28 y también nos recalca en Isaías 45, del 2 al 3. Vamos a leer, que lo tengo aquí a la mano, en Isaías 45, 2, 3. Dice la palabra de Dios en el nombre del Padre, del Hijo y su Santo Espíritu. 2:3 dice: yo iré delante de ti y enderezaré los lugares torcidos, quebrantaré puertas de bronce y cerrojos de hierro, y haré pedazos, y te daré los tesoros escondidos y los secretos muy guardados, para que sepas que yo soy Jehová, el Dios de Israel, que te pongo nombre, por amor de mi siervo Jacob, y de Israel mi escogido. Te llamé por nombre, te puse sobrenombre, aunque no me reconociste. Yo soy Jehová y ninguna más. No hay Dios fuera de mí. El Señor te lo está diciendo, te lo está recordando. Ten cuidado con este espíritu, ten cuidado con este espíritu que quiere ingresar a ti y quiere ingresar a la iglesia. Ten cuidado, dice el Señor. Y también nos hace recordar en Filipenses 1:28. En Filipenses 1:28, vamos a la palabra. Filipenses 1:28, vamos a la palabra de Dios. 1:28. En Filipenses 1:28, el Señor nos dice: solamente que os compartéis como es digno del Evangelio de Cristo, para que, o sea, que vaya a veros o que esté ausente, oiga de vosotros, que estéis firmes en un mismo espíritu, combatiendo unánimes por la fe del Evangelio, y en nada intimidados por lo que se oponen. Para ellos ciertamente es indicio de perdición, mas para vosotros de salvación, que esto de Dios, porque a vosotros os es concedido a causa de Cristo, no solo que creáis en Él, sino también que padezcáis por Él. Así dice el Señor, que no
no nos intimidemos, que no dejemos intimidarnos por estos espíritus, por este espíritu de Jezabel. Más bien nosotros estemos unánimes en un mismo sentir, combatiendo unánimes por la fe del Evangelio, porque a vosotros os es concedido a causa de Cristo. Dice que nosotros tengamos ese temor y esa comunión y esa fe que es en el Evangelio. Teniendo el mismo conflicto que habéis visto en mí, ahora oís que hay en mí. Entonces nosotros tenemos que ser persuadidos a la palabra, ir a la palabra, buscar la palabra. No dejemos intimidar por este espíritu. Haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual, siendo en forma de Dios, nos estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, semejante a los hombres. Dice su palabra. Por lo cual Dios también le exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para la gloria de Dios y del Padre. Toda lengua confiese, y el que no confiese que Jesucristo es el Señor, no es de Dios. Tengamos muy en cuenta esto. El que cree en el Padre, el que cree en el Hijo y el que cree en el Espíritu Santo, en la Trinidad, es de Dios. Y el que no cree es anatema. Entonces tengamos muy en cuenta cuál es el espíritu de Jezabel que quiere entrar a la iglesia. Ya, este espíritu que analiza y estudia las personalidades de los pastores y busca cuál es la debilidad de ellos para meterse y estar en la cabeza de un ministerio, inmiscuirse en el carácter de cada ministerio, de cada líder. Tengan cuidado, que no se dejen sobornar por ellos. La segunda manera de poder darse cuenta quién es, dice, ama las reuniones en secreto y se hace líder y autoriza, hace grupos y da rienda suelta a sus creencias. Este espíritu que entra a la iglesia. Este espíritu no le gusta la supervisión de otra persona. Le gusta que sus creencias esas son y no se deja ser guiada. Y aparte de eso, no deja que otra persona le supervise o que le diga, hermana, esto no dice la Biblia, hermana, aquí esto, según a la luz de la palabra, esto no dice de esta manera en la Biblia. Hermana, hay que escudriñar más la palabra, no le gusta. Ellos dicen que la palabra rema ha llegado a ellos y no les gusta investigar. Entonces hay que tener cuidado con esta clase de espíritu que entra. Esto lo encontramos en Tito. Lo encontramos en Tito y lo encontramos en Segunda de Timoteo. Ya, vamos a Tito. Tito 3:3. Vamos a Tito 3:3. Hay que buscar la palabra delante de ustedes mismos para que vean que esto es inspiración de Dios. En Tito, el libro de Tito es corto. El libro de Tito es corto, tiene nada más que 2 capítulos. ¿Y quién lo escribió? Dice que Tito fue escrito, dice que Pablo habla y saluda, ¿no? Y dice, esta epístola tiene la particularidad de una salutación y de cualidades. Dice que Tito fue revestido de especial de autoridad y Pablo describe las cualidades de Tito y le dice que es una persona joven y está ingresando a la iglesia. Dice que esta persona es obediente a las autoridades
de la iglesia y es constituido debiendo él aconsejar a todos un comportamiento como él es, gentil, apacible, amoroso, amable, compartiendo con otros, dice, y recordaron al mismo tiempo su primitiva vida deseada y la salvación que ellos habían alcanzado por la gracia de Dios. Tito, para que no entre en investigaciones frívolas, le recomienda Pedro a Tito que se deje, que no esté hablando, que no esté recordando, que no esté aclarando, que no esté haciendo aclaraciones. Dice Tito, para que no entren en investigaciones frívolas, ni se meta en discusiones inútiles y de darles últimas instrucciones. Termina la epístola con saludos y con una bendición. Y le recomienda que no esté pasando el tiempo y que mejor se dedique a cuidar y dar fe y ejemplo de quién es él. Una persona joven, amable, cariñosa, apacible, gentil y paciente. Y que deje las murmuraciones de las personas. Entonces, en 3:3, él dice, en el capítulo 3, versículo 3, porque nosotros también éramos en otro tiempo insensatos, rebeldes, extraviados, esclavos de concupiscencia y deleites diversos, viviendo en malicia y envidia, aborrecibles y aborreciendo unos a otros. Pero cuando se manifestó la bondad de Dios, nuestro Salvador, y su amor para con los hombres, nos salvó, no por obra de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino por su misericordia. Entonces no andemos en pleito, en problemas, ni dime que te diré, que tú me lo dijiste, que no me lo dijiste, vamos a aclarar, llamemos aquí, Señor. Pedro le está diciendo a Tito, para que no entres en investigaciones frívolas, ¿ya? Porque el que nos dio la misericordia y el que está en nosotros es Cristo Jesús, Dios, nuestro Salvador, y su amor para con los hombres, sino por su misericordia, por el lavamiento de las generaciones. Palabra fiel es esta. En estas cosas quiero que insistas con firmeza para que los que creen en Dios procuren ocuparse en buenas obras. Estas cosas son buenas y útiles a los hombres, en buenas obras, aprendiendo también los nuestros a ocuparse en buenas obras para que las cosas de necesidad, para que no sean sin frutos, y aprendiendo también los unos a ocuparse en buenas obras para las cosas de necesidad, para que no sean sin frutos, mirando lo que realmente importa en la iglesia, para dar frutos a los que tienen necesidad, sea en sus casas, en sus hogares, en su cuerpo, en fin, en cuánta clase de necesidad que tienen los miembros de la iglesia. Busquemos eso y no andemos en cosas que no tienen fruto, inútiles, dice Pedro. A Tito le da ese consejo. Entonces no esperemos que ese espíritu entre a la iglesia. Dice, ama las reuniones secretas sin autorización del líder, del apóstol, del pastor, para dar rienda suelta a sus creencias. Este espíritu no le gusta la supervisión. Acuérdense, hermano, hacen reuniones propias, tienen sus propios grupos y no permite que otra persona dé su propio criterio o observación o opinión. Esto lo encontramos en Tito 3:3. Otra forma de encontrar a este espíritu que está entrando a la iglesia, el espíritu de Jezabel, que le gusta que las cosas que dice y las cosas que hace sean las que dice él o sean las que dice ella, porque puede entrar ese espíritu tanto a hombre como a mujer. Le gusta que las cosas sean como quiere, y si no se hacen las cosas como quiere, se enoja, diciendo que no le toman en cuenta en lo que dice o lo que hace. Este espíritu no es bueno. Este espíritu no es bueno. Esto lo encontramos en 1 Corintios 12:3 y en Lucas 6:46.
Y en Lucas 6:40, en Primera de Corintios. Vámonos a Corintios. Vámonos a Corintios. Hay palabra de Dios. Hay palabra de Dios. Primera de Corintios. Vámonos a Corintios. Tesalonicenses. Primera de Corintios. Dice que lo encontramos en Primera de Corintios 12:3. Primera de Corintios 12:3. Ya, 12:3. Dice, por tanto, os hago saber que nadie que hable por el Espíritu de Dios llama anatema a Jesús. Y nadie puede llamar a Jesús Señor sino por el Espíritu Santo. Escuchen bien. Entonces, y el Señor dice, de manera que cualquiera que comiere este pan y bebiere esta copa del Señor, indignamente será culpado del cuerpo y de la sangre del Señor. Tenemos que estar firmemente en las cosas de Dios, porque así como el cuerpo es uno y tiene muchos miembros, pero todos los miembros del cuerpo, siendo muchos, son uno solo cuerpo, así también es Cristo. Porque por un solo espíritu fuimos todos bautizados en un cuerpo, sean judíos o griegos, sean esclavos o libres, y a todos se les dio a beber de un mismo espíritu. Así que tenemos que estar unánimes en un mismo sentir, no siendo desobedientes. Y en Lucas 6:40 también nos habla el Señor. En Lucas, son los evangelios de Lucas 6:40, en Lucas 6:40 y en Lucas 6:46. Dice aquí la palabra de Dios en Lucas 6:40. Dice, ¿por qué me llamas Señor, Señor, y no hacéis lo que yo digo? Todo aquel que viene a mí y oye mis palabras y la hace, os digaré a quién es semejante. Semejante es al hombre que al edificar una casa cavó y ahondó y puso el fundamento sobre la roca. Cuando vino una inundación, el río dio con ímpetu contra aquella casa, pero no la pudo mover, porque estaba fundada sobre la roca. Mas el que oyó y no hizo semejante es al hombre que edificó su casa sobre tierra sin fundamento, contra la cual el río dio con ímpetu y luego cayó, y fue grande la ruina de aquella casa. Y en el 40, en Lucas 6:40 dice, el discípulo no es superior a su maestro, y el más, todo el que fuere perfeccionado será como su maestro. El discípulo no es superior a su maestro, mas todo el que fuere perfeccionado será como su maestro. Así que tenemos que aprender a ser guiados y a ser guiados, a ser instruidos, a ser enseñados y a ser guiados por el maestro y no creernos superior al maestro. Le gusta que las cosas sean como quiere, le gusta que nadie le diga y se enojan cuando no hacen las cosas como ellos quieren. No les gusta obedecer a ese espíritu de Jezabel. Estaba en los versículos Lucas 6:40 y 6:46 y en Primera de Corintios 12:3 y en Lucas 6:46. Ahora vámonos al 4. ¿Cómo reconocer cuando está frente de nosotros este espíritu de Jezabel? Alega tener revelación espiritual, unas revelaciones especiales de parte de Dios, que no siempre son sustentables a la palabra de Dios. Y este espíritu tiende a decir continuamente, es que Dios me dijo, es que yo tuve un sueño, es que Dios me habló. Y claro que al que escucha dice, bueno, es verdad, Dios habla, Dios nos enseña, Dios nos revela, ¿no? Nosotros decimos, nosotros creemos que es revelado, que habla,
que dice, tiene que ajustar, pero tenemos que ir a la luz de la palabra y tiene que ajustarse a lo que está escrito en la palabra de Dios. No viene, si no viene de Dios, no viene de la palabra, no viene de la Biblia, entonces si viene algún ángel diciendo que viene del cielo y que está predicando y predica un evangelio diferente, le llamamos anatema. Esto está en Daniel 2:28 y 47. Vamos a Daniel 2:28 y 47. Daniel. En Daniel 2:28 y 47. Dice, luego se fue Daniel a su casa e hizo saber lo que había Ananías, Misael y Azaria, sus compañeros, para que pidiesen misericordia. Cuando Dios habla, uno tiene que buscar su presencia, ir a Dios, inclinarse, arrodillarse, pedir en oración para que Dios revele. Eso hizo Daniel. Dice, él fue y pidió a los que estaban con él que también oren por un mismo sentir. Dice, para que pidiesen misericordia de Dios del cielo sobre este ministerio, a fin de que Daniel y sus compañeros no perecieren con los otros sabios de Babilonia. Entonces el secreto fue revelado a Daniel. Cuando él pidió misericordia, oró, pidió, clamó y tuvo una relación íntima con Dios. Y en la noche fue revelado. Entonces el secreto fue revelado a Daniel en visión de noche, por lo cual bendijo Daniel a Dios del cielo. Y Daniel habló y dijo, sea bendito el nombre de Dios de los siglos en siglos, porque suyos son el poder y la sabiduría de Jehová. Él muda los tiempos y las edades, quita reyes y pone reyes, da la sabiduría a los sabios, de la ciencia y el entendimiento. Jehová muda los tiempos y da la sabiduría a los sabios, la ciencia y el entendimiento, da la revelación y da el entendimiento. Dice, escuche bien, Daniel respondiendo delante del rey diciendo, el misterio que el rey demanda, ni sabios, ni astrólogos, ni magos, ni adivinos lo pueden revelar al rey. Pero hay un Dios en los cielos, el cual revela los misterios, y él ha hecho saber al rey. El Dios que está en los cielos es el que revela los misterios y da y ha hecho saber al rey. Es él, el 47, porque dice 42, 28 y el 47. Vámonos al 47. 46. El rey habló a Daniel y dijo, ciertamente el Dios vuestro es Dios de dioses y Señor de los reyes, y el que revela los misterios, pues pudiste revelar este mismo. Mire que el rey le dice a Daniel, vuestro Dios, el Dios de dioses, el Señor de los reyes, el que da la revelación. Entonces no hay otro. No puedes tú escuchar que diga, es que Dios me lo dijo, es que Dios me lo reveló. Pero si esa persona no es dócil, no es amable, no es un carácter, no un rostro apacible, amoroso. ¿Por qué? ¿Por qué digo esto? Porque cuando él quería revelación, Daniel quería la revelación de ese sueño del rey, Daniel le propuso en su corazón no contaminarse con la porción de la comida del rey, ni con el vino que él bebía. Pidió por tanto al jefe de los eunucos que no se le obligase a contaminarse, y puso Dios a Daniel en gracia y en buena voluntad con el jefe de los eunucos, y dijo al jefe de los eunucos a Daniel,
temo a mi señor, el rey, que señaló vuestra comida y vuestra bebida, pues luego que él vea vuestro rostro más pálido que los de los muchachos que son semejantes a vosotros, condenaréis para que el rey me corte mi cabeza. Entonces dijo Daniel a Melzar, que estaba puesto por el jefe de los eunucos sobre Daniel, Ananías, Misael y Azarías: te ruego que hagas la prueba que tus siervos por 10 días y nos des legumbres a comer y agua. No nos des de la comida que come el rey, no nos des su bebida, no nos des su vino, no nos des toda su comida. Comparar luego qué pasaría en 10 días. Nosotros, dice, nuestros rostros con los rostros de los muchachos que comen de la porción que come el rey y su bebida. Consintió pues con ellos en esto y probó en ellos 10 días. Y al cabo de los 10 días apareció el rostro de ellos mejor y más robusto que el de los otros muchachos que habían comido de la comida y de la porción y el vino del rey. Así pues, Melzar se llevaba la porción de la comida de ellos y el vino que habían de beber y les daba legumbres. A estos 4 muchachos Dios les dio conocimiento, inteligencia y las letras y las ciencias. A Daniel, y tuvo entendimiento de toda visión y sueño. Qué hermoso, ¿verdad? Entonces, ¿qué hizo Daniel? Dice, el valor de la dieta escogida no fue solo física, sino también espiritual. Consecuencias, dice, los jóvenes no solo comieron con abstinencia, pero estuvieron con diligencia. Combinaron lo mejor de la gracia espiritual con lo más elevado de la ciencia terrenal. Y vio el rostro, cambió el rostro. ¿Qué hicieron ellos? Ellos ayunaron, ellos separaron los deleites de la tierra, de la ciencia terrenal, los deleites, por unas legumbres y agua, para que el Señor se manifestara y que hiciera, le diera letras y ciencia y conocimiento, inteligencia y sabiduría a ellos, para que ellos puedan revelar el sueño del rey. Entonces, ¿con qué cara apacible, amorosa, cariñosa tiene que presentarse esa persona que es de parte de Dios, con conocimiento y ciencia y revelación de parte de Dios? Siempre ayunando, siempre vigilando, siempre buscando de la palabra de Dios. No nos equivoquemos, hermanos. Démonos cuenta. Dice que tenemos que estar nosotros apercibidos quién tenemos al frente. Vámonos a la quinta. ¿Qué dice la quinta? Dice, rechaza la autoridad, porque alude a dejarse guiar e instruir solamente por Dios. Rechaza la autoridad. ¿Qué es rechazar? Negar y rehusarse. Eso es rechazarse. Se rehúsa la autoridad porque dice que ella tiene una comunión con Cristo, ella busca, es guiada y es instruida por Dios, y las otras personas que están buscando la ciencia, el conocimiento, no. Ellos se rechazan porque ellos dicen que ellos tienen la autoridad. Ellos aluden que ellos buscan y son guiados por Dios. No pueden escuchar a otra persona. No, la predicación de esa persona no es, porque ellos buscan la palabra y que solamente la palabra les dice. No pueden buscar y ser instruidas de otra manera. Dice, hay personas que están perdidas y dicen que Dios les enseña a ellos directamente, dejando saber con otros que ellos no están abiertos a la enseñanza del pastor o de la enseñanza del maestro, porque según ellos, según su mentalidad, que la instrucción que ellos realmente necesitan, la reciben directamente de Dios. Eso no procede de Dios, eso es rebelión. Y es manifestación del espíritu de Jezabel, que tiene que ser identificado para ser atados y atacados con las almas espirituales. ¿Sabe por qué? Porque no es verdad que lo que Dios dice, Él mismo lo va a contradecir. La Biblia menciona el ministerio pastoral. Vamos a buscarlo esto en San Juan 12:48.
en San Juan 12:48. Y también vamos a Judas 8, vamos a Judas 8. Es un solo libro, Judas. Judas lo escribió. A ver, ¿quién es Judas? Judas es el hermano de Jacob. Y también Judas es un hermano en la carne, medio hermano en la carne de Jesús. Y él escribe este libro, este capítulo, escribe y amonestando y exhortando a la iglesia. Escribe y dice en el capítulo 8, dice: no obstante, de la misma manera, también estos soñadores mancillan la carne, rechazan la autoridad y blasfeman a los superiores. Dicen: estos son murmuradores, querellosos, que andan según sus propios deseos, cuya boca hablan con cosas infladas, adulando a las personas para sacar provecho. Son querendones, van apacibles. ¡Ay, qué hermosa! Mírala, ¡ay, qué linda que está hoy! Así, entonces hacen creer, pero son aduladores, querellosos, que andan según sus propios deseos, cuya boca hablan cosas infladas. ¡Oh, tienen grandezas! Adulando a las personas para sacar provecho. Cuidado con esa clase de espíritu que entran a la iglesia. Dice, ahora vamos a leer que este Judas, como uno de los medio hermanos de Jesús, es confirmado por Eusebio, historiador de la iglesia primitiva, que narra la historia del nieto de Judas, hermano del Señor en la carne. Judas titubea en declarar esa condición, porque según el ejemplo de los otros hermanos de Jesús, antes de la resurrección tampoco creían que fuera el Cristo. Entonces, dice, escribe abiertamente contra los falsos maestros y sus enseñanzas. Su denuncia es severa y fuerte en días como los nuestros, cuando muchos parecen estar dispuestos a renunciar a la verdad en pro de la armonía. Las palabras de Judas deben merecer de nosotros la mayor consideración. Dice, escuchen, en amonestación y exhortación. Pero vosotros, amados, tened memoria de las palabras que antes fueron dichas por los apóstoles de nuestro Señor Jesucristo, los que os decían: es el postrer tiempo, habrá burladores que andarán según sus malvados deseos. Estos son los que causan divisiones, los sensuales, que no tienen al Espíritu. Pero vosotros,